¿Están listos para descubrir la historia del día más heroico y trágico de la historia de Madrid? ¿Conocen realmente lo que pasó el 2 de mayo de 1808 cuando el pueblo de Madrid, armado solo con cuchillos, hachas y piedras, se levantó contra el ejército más poderoso del mundo, el ejército de Napoleón Bonaparte que había conquistado toda Europa? ¿Saben que campesinos, artesanos, mujeres y hasta niños lucharon en las calles contra soldados franceses entrenados, que la batalla duró todo el día y toda la noche, y que al amanecer del 3 de mayo, cientos de madrileños fueron ejecutados en las colinas de Príncipe Pío en una de las masacres más brutales de la historia española? ¿Saben que este día marcó el comienzo de la Guerra de Independencia Española, que duró 6 años y cambió el destino de España para siempre, y que el pintor Francisco de Goya inmortalizó estos eventos en 2 de las pinturas más famosas y poderosas del arte mundial? Si están listos para descubrir la verdad completa sobre el 2 de mayo de 1808, el levantamiento que desafió a un emperador y cambió España, den like a este video y suscríbanse al canal activando la campanita. Ahora sí, adentrémonos en la historia del día que Madrid se convirtió en símbolo de resistencia. Para entender completamente lo que ocurrió el 2 de mayo de 1808 y por qué este día es tan importante en la historia de España, primero debemos comprender la situación política de España y Europa en 1808, específicamente cómo España, que había sido una de las grandes potencias de Europa durante siglos, se encontró ocupada por el ejército francés sin que se hubiera declarado guerra formalmente. La historia comienza realmente en 1807, cuando España era gobernada por el rey Carlos IV, un monarca débil y poco capaz que había dejado el gobierno real en manos de su favorito, Manuel Godoy, un noble ambicioso que había ascendido desde la Guardia Real hasta convertirse en el hombre más poderoso de España. Godoy había negociado una alianza con Francia, y específicamente con Napoleón Bonaparte, quien para 1807 controlaba la mayor parte de Europa continental después de sus victorias militares brillantes contra Austria, Prusia y Rusia. La alianza franco-española tenía un objetivo específico: invadir Portugal, que se había negado a unirse al bloqueo continental de Napoleón contra Gran Bretaña. En octubre de 1807, España y Francia firmaron el Tratado de Fontainebleau, que permitía a tropas francesas atravesar España para invadir Portugal. Parecía un arreglo razonable desde la perspectiva española. Portugal sería dividido entre España y Francia después de la conquista, y España mantendría su soberanía. Pero Napoleón tenía otros planes. Cuando las tropas francesas comenzaron a entrar en España en noviembre de 1807, no se limitaron a atravesar el país hacia Portugal. En lugar de eso, comenzaron a ocupar ciudades estratégicas españolas: Barcelona, Pamplona, San Sebastián, Burgos. Para febrero de 1808, había más de 100.000 soldados franceses en territorio español, y estaba claro que no tenían intención de irse. La situación en la corte española era caótica. El príncipe Fernando, hijo de Carlos IV, conspiraba contra su propio padre y contra Godoy, a quien odiaba. En marzo de 1808, en un evento conocido como el Motín de Aranjuez, una revuelta popular forzó a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Fernando. Fernando VII fue proclamado rey el 19 de marzo de 1808, entre el júbilo del pueblo que odiaba a Godoy y esperaba que el nuevo rey joven trajera reformas. Pero Napoleón vio esta crisis como oportunidad perfecta para sus propios planes. Napoleón invitó tanto a Carlos IV como a Fernando VII a reunirse con él en Bayona, Francia, supuestamente para mediar en su disputa. Era trampa. Una vez en Bayona, Napoleón forzó tanto a Carlos como a Fernando a abdicar, renunciando a todos sus derechos al trono español. En su lugar, el 6 de mayo de 1808, Napoleón proclamó a su hermano mayor, José Bonaparte, como el nuevo rey de España. Este acto de traición descarada, donde el emperador francés simplemente se apropió del trono de España como si fuera su propiedad, enfureció a los españoles. Pero para los eventos del 2 de mayo, esta abdicación forzada aún no había ocurrido formalmente, aunque los rumores circulaban. La situación en Madrid en la mañana del 2 de mayo de 1808 era extremadamente tensa. La ciudad había estado ocupada por tropas francesas durante semanas. El mariscal Joaquín Murat, cuñado de Napoleón y uno de sus mejores generales de caballería, comandaba las fuerzas francesas en Madrid con aproximadamente 30.000 soldados. Los madrileños observaban con creciente resentimiento y miedo mientras soldados extranjeros patrullaban sus calles, requisaban alimentos y se comportaban como conquistadores en lugar de aliados. La familia real española estaba efectivamente prisionera en el Palacio Real. Fernando VII había partido hacia Bayona días antes, bajo promesas falsas de Napoleón.
Lo que quedaba de la familia real en Madrid eran principalmente miembros menores: el infante Francisco de Paula, hermano menor de Fernando, y la reina María Luisa, la madre. La mañana del 2 de mayo, corrió el rumor por Madrid que los franceses planeaban llevar también a estos últimos miembros de la familia real a Francia. Para el pueblo de Madrid esto era la gota que colmaba el vaso. Ya habían perdido a su rey. Ahora los franceses iban a llevarse a los últimos miembros de la familia real, dejando a España completamente sin monarquía legítima, completamente a merced de Napoleón. Una multitud comenzó a reunirse frente al Palacio Real en la mañana temprano del 2 de mayo. La gente estaba inquieta, hablando en voz alta, algunos gritando que no debían permitir que se llevaran a los infantes. Cerca de las 9 de la mañana, los franceses comenzaron los preparativos para trasladar a Francisco de Paula, sacaron carruajes al patio del palacio. La multitud afuera, viendo esto, se volvió más agitada. Comenzaron a gritar: «¡Que nos los llevan! ¡Traición!». Algunos intentaron bloquear las puertas del palacio. Entonces ocurrió el incidente que desencadenó todo. Un hombre en la multitud, cuya identidad exacta se debate pero que la tradición identifica como José Blas de Molina, un cerrajero, gritó al ver que intentaban forzar al infante Francisco de Paula a entrar en el carruaje contra su voluntad aparente. El joven infante, que tenía solo 13 años, parecía estar llorando o resistiéndose. La multitud, viendo esto, interpretó que estaban secuestrando al niño. Alguien gritó: «¡Están matando al infante!». Aunque no era cierto, el rumor se extendió instantáneamente. La multitud estalló en furia. La gente comenzó a atacar a los soldados franceses que custodiaban el palacio, con lo que tenían a mano: piedras, palos, cuchillos de cocina, herramientas. Los soldados franceses, sorprendidos por el ataque repentino de civiles, inicialmente retrocedieron, pero luego abrieron fuego. Los primeros disparos en la Plaza de Oriente frente al Palacio Real marcaron el comienzo del levantamiento del 2 de mayo. La noticia de que el pueblo estaba luchando contra los franceses en el Palacio Real se extendió por Madrid como fuego. En una ciudad de aproximadamente 200.000 habitantes, decenas de miles salieron a las calles. No era un ejército organizado. No había líderes generales coordinando. Era levantamiento popular espontáneo. Artesanos dejaron sus talleres, tenderos cerraron sus tiendas, mujeres salieron de sus casas, algunos con armas improvisadas, la mayoría con nada más que su rabia y su valor. Madrid se convirtió en campo de batalla urbana. Los combates se extendieron rápidamente desde el Palacio Real a través de toda la ciudad. Los madrileños atacaban a soldados franceses donde quiera que los encontraran. Grupos de civiles emboscaban a patrullas francesas en callejones estrechos, les arrojaban objetos desde ventanas y balcones, construyeron barricadas en las calles usando carros, barriles, muebles, cualquier cosa que pudiera bloquear el paso. Los franceses respondieron con fuerza brutal. Murat ordenó a sus tropas que aplastaran el levantamiento sin piedad. Envió caballería a las calles, los famosos mamelucos, soldados de caballería egipcios que servían en el ejército francés, conocidos por su ferocidad. Estos jinetes cargaron contra la multitud, con sables desenvainados, cortando a cualquiera que se interpusiera en su camino. La escena era apocalíptica. Calles llenas de gente luchando, disparos, gritos, sangre en los adoquines. Uno de los combates más heroicos y trágicos del día ocurrió en el Parque de Artillería de Monteleón, donde estaban almacenadas armas y cañones del ejército español. Dos oficiales de artillería españoles, el capitán Luis Daoiz y el teniente Pedro Velarde, decidieron unirse al levantamiento popular. Estos eran oficiales del ejército regular español, entrenados profesionalmente y técnicamente bajo órdenes de no intervenir porque España oficialmente no estaba en guerra con Francia. Pero al ver a su pueblo siendo masacrado en las calles, Daoiz y Velarde tomaron la decisión heroica de desobedecer órdenes y abrir el parque de artillería al pueblo. Distribuyeron armas a los civiles que llegaban buscando manera de luchar más efectivamente contra los franceses. Posicionaron cañones en las entradas del parque para defender la posición. Alrededor de ellos se reunió grupo heterogéneo de defensores. Soldados españoles que habían desertado sus cuarteles para unirse al levantamiento. Civiles armados con fusiles tomados del parque. Mujeres que cargaban municiones, incluso algunos niños que actuaban como mensajeros. El ataque francés contra Monteleón comenzó alrededor del mediodía. Las tropas francesas, dirigidas por el general Lagrange, rodearon el parque y comenzaron asalto sistemático. Los defensores, aunque valientes, eran abrumadoramente superados en número y entrenamiento. Tenían quizás 300 combatientes, la mayoría civiles sin entrenamiento militar, contra varios miles de soldados franceses profesionales.
Pero lucharon con ferocidad desesperada. Los cañones del parque dispararon contra las formaciones francesas, causando bajas significativas. Los defensores rechazaron el primer asalto francés, y luego el segundo. Pero los franceses seguían llegando. Durante horas, el combate en Monteleón fue feroz. Daoiz y Velarde, ambos oficiales experimentados, dirigían la defensa con habilidad, moviendo sus limitadas fuerzas para responder a cada nuevo ataque francés. Pero la situación era desesperada. Las municiones comenzaban a agotarse. Los defensores caían uno por uno. Finalmente, alrededor de las 2 de la tarde, los franceses rompieron las defensas. El capitán Daoiz fue herido mortalmente por una bayoneta francesa mientras defendía personalmente uno de los cañones. Murió minutos después. El teniente Velarde continuó luchando incluso después de la muerte de Daoiz, pero fue alcanzado por fuego de mosquete y murió poco después. Con la muerte de sus líderes y sus municiones agotadas, la resistencia en Monteleón colapsó. Los franceses tomaron el parque y masacraron a la mayoría de los defensores restantes. La historia de Monteleón, aunque trágica, no fue la única del día. Por toda Madrid, actos similares de heroísmo ocurrían. Una de las historias más famosas es la de Manuela Malasaña, una joven costurera de solo 15 años que participó en el levantamiento. Según la tradición, Manuela fue capturada por soldados franceses mientras defendía una barricada, portando tijeras de costura que estaba usando como arma. Los franceses, aplicando el decreto de Murat de que cualquiera encontrado con armas sería ejecutado inmediatamente, la fusilaron en el sitio. Manuela Malasaña se convirtió en símbolo del sacrificio del pueblo madrileño, y hoy un barrio entero de Madrid lleva su nombre. Aunque los detalles exactos de su muerte son debatidos por historiadores, lo que es indiscutible es que muchas mujeres participaron activamente en el levantamiento. Las mujeres de Madrid no solo apoyaron desde atrás, muchas lucharon directamente, arrojando objetos desde ventanas, construyendo barricadas, portando municiones, y en algunos casos tomando armas ellas mismas. La participación de mujeres en el 2 de mayo fue tan notable que los franceses comentaron con sorpresa la ferocidad de las furias españolas que los atacaban. Otra figura heroica del día fue Clara del Rey, una mujer que supuestamente dirigió grupo de mujeres en defensa de una barricada en su barrio. Los relatos contemporáneos están llenos de historias similares. Comerciantes que lucharon con cuchillos de carnicero, herreros que usaron sus martillos como armas, ancianos que arrojaron muebles desde ventanas sobre soldados franceses, sacerdotes que abandonaron sus iglesias para unirse a la lucha. El levantamiento no fue victoria militar. Los madrileños, aunque valientes, estaban luchando contra uno de los mejores ejércitos del mundo. Los franceses tenían entrenamiento, disciplina, armamento superior y números abrumadores. Conforme avanzaba el día, los franceses gradualmente retomaron control de la ciudad. Aplastaron las barricadas una por una. Limpiaron las calles de resistentes. Para la tarde del 2 de mayo, aunque algunos focos de resistencia continuaban, estaba claro que el levantamiento había sido militarmente derrotado. Pero la victoria militar francesa vino con costo terrible para ambos lados. Se estima que entre 400 y 1000 madrileños murieron durante el día, aunque los números exactos son imposibles de determinar dado el caos. Las bajas francesas fueron también significativas, quizás 200 a 300 soldados muertos o heridos, un número asombroso considerando que estaban luchando contra civiles mayormente desarmados. Con tíos. Pero el evento verdaderamente horroroso ocurrió después de que la lucha terminó. El mariscal Murat estaba furioso. Sus tropas habían sido atacadas por civiles. Su orgullo militar había sido herido. Napoleón le había dado autoridad completa para restaurar orden en Madrid, y Murat interpretó esto como carta blanca para venganza brutal. En la tarde y noche del 2 de mayo, Murat emitió órdenes draconianas. Cualquier español encontrado con armas sería ejecutado inmediatamente sin juicio. Cualquier sospechoso de haber participado en el levantamiento sería ejecutado. Las puertas de Madrid fueron cerradas para evitar que nadie escapara. Comenzaron arrestos masivos. Los soldados franceses iban casa por casa buscando armas, buscando evidencia de participación en el levantamiento. Cualquiera con manos sucias, que podrían indicar que había estado construyendo barricadas, cualquiera con rastros de pólvora, cualquiera con heridas que podrían ser de combate, era arrestado. Los franceses establecieron tribunales militares sumarios que procesaban a los acusados en minutos. No había defensa real. La sentencia era casi siempre muerte. Las ejecuciones comenzaron esa misma noche del 2 de mayo y continuaron hasta el amanecer del 3 de mayo. Los lugares de ejecución fueron varios puntos alrededor de Madrid.
pero el más notorio fue la colina del Príncipe Pío, cerca del río Manzanares, en el área que hoy se conoce como el Parque del Oeste. Allí, durante toda la noche del 2 al 3 de mayo, pelotones de fusilamiento franceses ejecutaron a grupo tras grupo de prisioneros. Los condenados eran llevados a la colina en grupos de 10 o 20. Se les ordenaba arrodillarse o pararse contra la pared. Los soldados franceses formados en línea apuntaban sus mosquetes. Una orden, y disparaban. Los cuerpos caían. Eran arrastrados a un lado, y el siguiente grupo era traído. Esto continuó hora tras hora durante toda la noche. El número exacto de ejecutados es desconocido. Los historiadores estiman entre 400 y 1000 personas fueron fusiladas en las ejecuciones del 3 de mayo en varios lugares alrededor de Madrid. Las víctimas no eran solo combatientes. Entre los ejecutados había muchos civiles que simplemente habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, que habían sido delatados por vecinos con rencores personales, o que los franceses sospechaban sin evidencia real. Estas ejecuciones fueron lo que Francisco de Goya, el pintor más grande de España en ese momento, inmortalizaría en sus pinturas famosas. Goya vivía en Madrid durante el levantamiento. Tenía 62 años en 1808, era pintor de Cámara del Rey y era testigo de los horrores. Aunque no está claro cuánto vio Goya personalmente de los eventos, lo que es seguro es que lo afectaron profundamente. En 1814, 6 años después del levantamiento, después de que la Guerra de Independencia había terminado y Fernando VII había sido restaurado al trono español, Goya pintó 2 obras maestras que capturarían para siempre el 2 de mayo. El 2 de mayo de 1808 en Madrid, también conocido como La lucha con los mamelucos, y el 3 de mayo de 1808 en Madrid, también conocido como Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. La primera pintura, el 2 de mayo, muestra el caos de la lucha urbana durante el día, específicamente la batalla entre civiles madrileños y los mamelucos, la caballería egipcia de Murat. Es torbellino de violencia, caballos encabritados, hombres con cuchillos atacando a jinetes, cuerpos cayendo, expresiones de furia y terror. La pintura captura la ferocidad desesperada del levantamiento popular. Pero es la segunda pintura, el 3 de mayo, la que se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de la historia del arte, y uno de los manifiestos antibelicistas más poderosos jamás creados. La pintura muestra las ejecuciones del 3 de mayo en la colina del Príncipe Pío. En el lado izquierdo de la pintura, un pelotón de fusilamiento francés, sus rostros ocultos, sus uniformes oscuros, sus mosquetes apuntando. Son anónimos, deshumanizados, máquinas de matar. En el lado derecho, las víctimas. El foco de la pintura es un hombre en camisa blanca, arrodillado, con los brazos extendidos en postura que recuerda deliberadamente a Cristo en la crucifixión. Su rostro muestra no solo miedo sino también desafío, dignidad en faz de muerte injusta. Detrás de él, otros condenados esperan su turno, algunos rezan, algunos cubren sus rostros, uno mira con terror el pelotón. En el suelo, los cuerpos de aquellos ya ejecutados yacen en charco de sangre. El cielo es oscuro, iluminado solo por linterna grande que los soldados han traído para ver sus víctimas en la noche. La luz de la linterna crea contraste dramático entre la camisa blanca brillante del hombre central y la oscuridad circundante. Esta pintura de Goya es revolucionaria por varias razones. Primero, no glorifica la guerra ni el martirio. Las víctimas no son héroes nobles muriendo gloriosamente, son personas aterrorizadas siendo masacradas. Los soldados no son guerreros valientes, son verdugos anónimos. Segundo, la pintura es inquebrantablemente honesta sobre el horror de la violencia. Goya no suaviza nada. Muestra la sangre, los cuerpos mutilados, el terror en los rostros de las víctimas. Tercero, la composición de la pintura obliga al espectador a identificarse con las víctimas, no con los verdugos. Miramos la escena desde el lado de los condenados, vemos el pelotón de fusilamiento desde su perspectiva. El efecto es profundamente perturbador y emotivo. El 3 de mayo se ha convertido en imagen universal del horror de la ejecución, de la brutalidad de la opresión, del sacrificio de inocentes. Ha influenciado incontables artistas posteriores, de Manet a Picasso, que se inspiró en la composición de Goya para su propio Guernica. La pintura ha sido reproducida millones de veces, aparece en libros de texto de arte de todo el mundo, y se ha convertido en símbolo no solo del 2 de mayo sino de la resistencia humana contra la tiranía en general. Pero regresemos a los eventos históricos de 1808. Las ejecuciones del 3 de mayo no terminaron la resistencia española, la encendieron.
Las noticias de lo que había pasado en Madrid se extendieron rápidamente por España. El levantamiento en Madrid había sido aplastado, pero había demostrado que era posible resistir a los franceses, que el pueblo español no aceptaría pasivamente la ocupación napoleónica. En las semanas y meses siguientes al 2 de mayo, levantamientos similares estallaron en ciudades y pueblos por toda España. El 24 de mayo, Asturias declaró la guerra a Francia. El 25 de mayo, Santander hizo lo mismo, luego Galicia, Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza. Juntas regionales se formaron por toda España, declarando que rechazaban a José Bonaparte como rey ilegítimo y que permanecían leales a Fernando VII. Lo que comenzó como levantamiento popular en Madrid se convirtió en Guerra Nacional de Independencia que duraría 6 años, de 1808 a 1814. La Guerra de Independencia Española, llamada en países anglosajones la Guerra Peninsular, fue conflicto brutal y devastador. Napoleón eventualmente envió 300.000 soldados a España, pero nunca pudo pacificar completamente el país. Los españoles inventaron efectivamente la guerra de guerrillas moderna. El término guerrilla mismo es español y viene de esta guerra. Pequeños grupos de combatientes españoles, irregulares que no eran parte de ejércitos formales, atacaban a las tropas francesas, saboteaban líneas de suministro, emboscaban convoyes y luego desaparecían en las montañas o entre la población civil. Los franceses podían ganar batallas convencionales, pero no podían derrotar a un pueblo entero que se había levantado contra ellos. Los británicos, bajo el mando del futuro duque de Wellington, enviaron ejército expedicionario a Portugal y luego a España para apoyar la resistencia española. Las batallas entre los ejércitos aliados anglo-españoles, portugueses y los franceses se libraron por toda la península durante años. Los franceses cometieron atrocidades terribles en España, masacrando poblaciones civiles en represalia por ataques de guerrilleros. Los españoles respondieron con igual brutalidad. Fue guerra total que dejó España devastada. Se estima que entre 300.000 y medio millón de españoles murieron durante la guerra, de una población de solo 11 millones. Ciudades enteras fueron destruidas. La economía española fue arruinada. Pero España no fue conquistada. En 1813, después de que Napoleón sufriera su desastrosa derrota en Rusia y su poder comenzara a colapsar en toda Europa, los franceses fueron finalmente expulsados de España. El 11 de diciembre de 1813, Napoleón firmó el Tratado de Valencey, reconociendo a Fernando VII como rey legítimo de España y retirando todas las tropas francesas. La guerra había terminado, España había ganado su independencia, a costo terrible, y todo había comenzado con ese levantamiento espontáneo del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808. El 2 de mayo se convirtió en momento fundacional de la identidad nacional española moderna. Antes de 1808, España era más concepto geográfico que identidad nacional fuerte. La gente se identificaba primero con su región. Eran castellanos, catalanes, gallegos, andaluces. Pero la experiencia compartida de resistir la ocupación francesa, que comenzó con el levantamiento en Madrid, forjó sentido más fuerte de identidad española común. El pueblo había luchado contra el invasor extranjero, no porque sus reyes lo ordenaran, los reyes habían abdicado y huido, sino porque ellos mismos decidieron resistir. Esta era idea poderosa y nueva, que el pueblo, no solo los nobles o el rey, era la fuente de legitimidad nacional, que el pueblo tenía derecho y deber de levantarse contra la tiranía. El 2 de mayo también tuvo influencia más allá de España. El levantamiento español contra Napoleón inspiró resistencia contra la dominación francesa en otras partes de Europa. Los prusianos, que habían sido derrotados y humillados por Napoleón en 1806, vieron en la resistencia española ejemplo a seguir. Las guerras de liberación alemanas contra Napoleón en 1813 a 1814 fueron inspiradas en parte por el ejemplo español. Los rusos también citaron el ejemplo español cuando resistieron la invasión de Napoleón en 1812. El concepto de guerra de guerrillas que los españoles desarrollaron durante la Guerra de Independencia influenciaría conflictos militares durante los siguientes 2 siglos, desde las guerras de independencia latinoamericanas hasta la Guerra de Vietnam. Hoy, el 2 de mayo sigue siendo feriado oficial en la Comunidad de Madrid. Cada año, se realizan ceremonias conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los combates. En el Parque del 2 de Mayo, construido donde estaba el Parque de Artillería de Monteleón, donde estatuas de Daoíz y Velarde honran a los héroes. En la Plaza del 2 de Mayo en el barrio de Malasaña, nombrado así por Manuela Malasaña. Y en la Montaña del Príncipe Pío, donde ocurrieron las ejecuciones.
Las pinturas de Goya cuelgan en el Museo del Prado en Madrid, donde millones de visitantes cada año las contemplan. El poder emotivo de estas pinturas no ha disminuido con el tiempo. La imagen del hombre en camisa blanca con brazos extendidos enfrentando al pelotón de fusilamiento sigue siendo una de las imágenes más reconocibles y conmovedoras del arte occidental. La historia del 2 de mayo es historia de valor extraordinario y tragedia terrible. Es historia de gente común, sin entrenamiento militar, sin armas adecuadas, sin líderes designados, que decidieron luchar contra el ejército más poderoso del mundo porque creían que era correcto. Sabían que probablemente morirían. Lucharon de todos modos. Los artesanos que dejaron sus talleres, las mujeres que salieron de sus casas, los soldados que desobedecieron órdenes para unirse al pueblo, los oficiales como Daoíz y Velarde que eligieron honor sobre obediencia. Todos ellos hicieron elección consciente de resistir sabiendo el costo probable. Y ese costo fue terrible. Cientos murieron en las calles durante el combate, cientos más fueron ejecutados en las horas siguientes. Pero su sacrificio no fue en vano. El levantamiento del 2 de mayo, aunque derrotado militarmente ese día, encendió la llama de resistencia que eventualmente liberaría a España. Demostró que incluso el poderoso Napoleón no era invencible, que un pueblo determinado podía resistir la tiranía. Es importante también reconocer las complejidades y matices de esta historia. No todos los españoles apoyaron el levantamiento. Había españoles que creían que la reforma modernizadora que José Bonaparte prometía traer sería beneficiosa para España, que el antiguo régimen de monarquía absoluta necesitaba cambio. Estos afrancesados, como fueron llamados despectivamente, no eran traidores necesariamente. Muchos eran reformadores sinceros que creían que la alianza con Francia napoleónica podría modernizar España atrasada. La guerra de independencia no fue simplemente España contra Francia. Fue también guerra civil entre diferentes visiones de lo que España debería ser. Además, debemos reconocer que el heroísmo del pueblo español en resistir la ocupación francesa no hace que Fernando VII, por quien supuestamente estaban luchando, fuera buen rey. Fernando VII resultó ser uno de los peores monarcas de la historia española. Represivo, reaccionario, vengativo, que abolió la Constitución liberal de 1812 que las Cortes españolas habían creado durante la guerra, y que persiguió brutalmente a los liberales españoles que habían luchado por la independencia. La ironía es cruel. El pueblo español luchó por años, sufrió tremendamente, para restaurar un rey que luego los traicionaría. Pero el legado del 2 de mayo trasciende Fernando VII. Lo que ese día representó con acento agudo, lo que las pinturas de Goya capturaron para siempre, fue algo más fundamental. La dignidad humana enfrentando la opresión. El derecho del pueblo a resistir la tiranía. El valor de individuos ordinarios haciendo cosas extraordinarias. Esta es la razón por la cual la historia del 2 de mayo continúa resonando más de 200 años después. No es solo historia española, es historia humana universal. La imagen del hombre en camisa blanca enfrentando al pelotón de fusilamiento en la pintura de Goya podría ser cualquiera en cualquier lugar en cualquier tiempo que se para contra la injusticia sabiendo que puede costar su vida pero lo hace de todos modos. Esta es la historia completa del 2 de mayo de 1808, el día que Madrid se levantó contra Napoleón, el día que civiles desarmados lucharon contra el ejército más poderoso del mundo, el día que terminó con ejecuciones masivas que Goya inmortalizaría en una de las pinturas más famosas de la historia, el día que encendió la guerra de independencia española que duraría 6 años y cambiaría España para siempre, el día que se convirtió en símbolo de resistencia popular contra la tiranía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue correcto que el pueblo de Madrid se levantara sabiendo que probablemente serían derrotados? ¿O deberían haber aceptado la ocupación francesa y evitado el derramamiento de sangre? ¿Son Daoíz, Velarde y Manuela Malasaña héroes o víctimas de violencia sin sentido? ¿Fue justo que tantos civiles inocentes fueran ejecutados sin juicio por los franceses, o era simplemente la brutal realidad de la guerra en el siglo XIX? ¿Las pinturas de Goya glorifican la resistencia o son advertencias sobre los horrores de la guerra? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si esta historia del día más heroico y trágico de Madrid, del levantamiento que desafió a Napoleón y cambió España para siempre, les ha conmovido, den like al video y suscríbanse al canal para más historias donde exploramos los momentos que definieron la historia de España y del mundo. Nos vemos en la próxima historia.